Buen día, mi nombre es Natanael, del grupo de Laboratorio de Sistemas Digitales de los martes M3. Mis datos están arriba en la pantalla y este es el programa número 7 de el programario. Dice, diseña un sistema combinacional capaz de indicar la decisión aceptada o rechazada de una propuesta cuando el porcentaje de las acciones a favor sea mayor o igual al 60%. Posteriormente, nos dan como dice, el porcentaje de acciones de cada accionista. El accionista A tiene el 40%, el B el 30%, el C el 20% y por último el D el 10%. Y dice, en función de votación de cada uno de los accionistas a favor, igual a 1, es decir, cuando esté 1, o en contra, igual a 0, el sistema debería indicar con un 1, Y igual a 1, que esa es mi salida, en la salida, y si cumple con el 60% más, de lo contrario, notificar con un 0. Es decir, que si las acciones son 60 o más, entonces la decisión va a ser aceptada y si es menos de 60, no va a ser aceptada. Primero, para empezar, definimos nuestro diagrama de bloques, que es entradas y salidas. Pues ya tenemos aquí, el programa nos da la entrada y la salida, en este caso pues A, B, C y D. Pasa por un sistema combinacional, que eso es de lo que trata la práctica, y nos devuelve una salida Y, que es la respuesta. Bueno, posteriormente ya especificó los requerimientos y nuestro diagrama de bloques, procedemos a hacer un comportamiento descrito por una tabla de verdad. Entonces, tenemos 4 entradas, lo que nos va a dar 16 combinaciones posibles. Y aquí solamente fue ver en qué combinaciones se mostraba un 60% o más, es decir, para que nos dé una salida aprobatoria. En este caso, pues en las primeras 7 combinaciones, que es de la 0 a perdón, de la 0 a la 6, pues no llega al 60%. Por ejemplo, aquí tenemos ninguna, aquí tenemos 10, aquí tenemos 20, aquí tenemos 30, otra 40 y 50, lo cual obviamente son menores a 60, entonces la salida va a ser 0. O sea que la decisión no fue aceptada. Bueno, en la combinación, en el mini término número 7, tenemos que el B, C y D votaron que sí, lo que nos da una combinación de exactamente 60. Por lo tanto, la decisión fue aceptada. En términos 8 y 9, pues no se cumple la condición de 60, aquí tenemos 40 y aquí tenemos un 40% y aquí tenemos un 50%, que obviamente es menor a 60. Y en las últimas combinaciones de la 10 a la 15, nos da que la decisión fue aceptada. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí está el 40, porque está prendido aquí 40 y está 20, entonces está 60. Acá también, más de lo mismo, 60, aquí es un 70% dijeron que sí, el 70% de las acciones estuvieron de acuerdo. Aquí el 70% de las acciones también estuvieron de acuerdo. Aquí el 80, aquí el 90 y por último aquí todos estuvieron de acuerdo, pues obviamente la decisión es aceptada. Y aquí pues una pequeña decisión, es aquí la tabla de comportamiento del sistema, el cual tendrá una salida 1 solo cuando el 60% o más haya votado a favor. De lo contrario, la salida será 0. Obtención de ecuaciones y minimización. Bueno, no, aquí lo que hice fue básicamente buscar los mini términos porque, bueno, hay más unos que ceros. Entonces procedí a hacer un mapa de Karnaugh en donde puse todos mis mini términos en sus respectivos recuadros y procedí a hacer los grupos. Por ejemplo, aquí puedo hacer un grupo de 4, otro grupo de 4 y un grupo de 2. A lo cual me dio el resultado esta ecuación que como dicen, suma de productos, que esta es mi ecuación minimizada, que es AB más AC más BCD. Y aquí está la ecuación ya en formato digital. Aquí está. Y aquí hizo otra tabla de verdad, pero ahora mostrando cuál de estos 3 casos se va, por decirlo así, activando, cuál de estos 3 casos es el que es válido en cada una de las combinaciones. Y que podemos ver la tabla, que en sí pues es simplemente desmenuzando cuál es la que se activa en cada caso. El diagrama esquemático, que pues
al momento de la programación no use este diagrama, sino que simplemente use el comando ecuaciones, que ahorita lo vamos a ver, pero es simplemente para demostrar cómo sería el circuito con entradas lógicas, que pues tenemos tres ANDs unidos por un OR y nos da una salida. Ahora sí, aquí está el código Abel, que es este aquí también, pero aquí está más grande, entonces pues por eso lo muestro aquí. Que pues primero declaro mis entradas y mis entradas, mis salidas, y aquí le digo que es una salida combinacional, y con este comando de aquí, el ecuaciones, ingreso la ecuación que pues este saqué mediante el método de mapa de Karnoff en este paso, que es la misma. Obviamente el AND se representa con una persona y el OR es con un hashtag, un gato. Pues aquí puse Y, o sea, es decir, la salida Y va a ser igual a y B o A y C o B, C y D, que son los casos en donde da el 60% más. Entonces, procedí a hacer también mi waveform, que es básicamente que describe cómo se va a comportar el circuito en forma de ondas. Por último, pues ya compilé todo aquí en ISP y no me dio ningún error y me mostró el diagrama de conexión, que es donde voy a conectar cada entrada con su respectiva salida. Y por último, el circuito en Proteus, que está aquí. Y déjeme doy a una demostración de entradas y salidas. Es decir, el programa dice que si es 60% o más, va a dar un 1, es decir, que la decisión fue aceptada. Entonces aquí tenemos accionista A, B, C y D. Entonces déjame le dar correr simulación. Y pues bueno, de inicio tenemos la combinación donde nadie está de acuerdo, entonces obviamente la salida va a ser 0, que no se aceptó la decisión. Luego que el 10% estuvo de acuerdo, es decir, que el D estuvo de acuerdo solamente. Luego en donde C estuvo de acuerdo, es decir, el 20% de las secciones estuvieron de acuerdo, entonces tampoco es 60. Luego el 30, que tampoco. Eh, Luego sigue donde B está de acuerdo solamente, que aquí, que pues como podemos ver, no. Luego B y D, que nos da un 40, por lo tanto, pues tampoco. Luego B y C, que nos da un 50, sigue siendo menos de 60. Y aquí es donde se viene nuestra primera aprobación, que es donde está B, C y D, que en total nos da exactamente 60. Entonces aquí B, C y D. Entonces 60%, la salida es 1. ¿Por qué? Porque sí se aprobó la decisión. Por ejemplo, ahora en donde solo está a favor de A, que es un 40% de las acciones, entonces la decisión no es aprobada. Y ahora donde está de acuerdo A y D, que es un 50 y sigue sin aprobarse. Y a partir de aquí todas van a ser eh, aprobadas. ¿Por qué? Por el simple hecho de que o todas o todos votaron que sí, o votaron que sí A y C. Por ejemplo, aquí está A y C, A y C, y aquí A y B. Porque votaron que sí A y C o A y B. Pero vamos a hacerlo igual. Aquí la combinación 1, 0, 1, 0 da que sí. Es decir, que está un 60%. Y luego pues aquí encendemos esta. Va a seguir siendo 1. ¿Por qué? Por el simple hecho de que A y C ya votaron que sí. Entonces eso da un 60% automático. Entonces ahora las A y B también nos da un 70. Donde A y B están encendidas va a ser un sí automático. ¿Por qué? Porque ya da más de 60 o da 60. Ahora A, B y D, pues, más de lo mismo, en automático, porque A y B están encendidas, es decir, A y B votaron que sí. A, B y C también. Y por último, todas encendidas, entonces está de acuerdo. Bueno, pues esa fue mi práctica.